Salvador Freixedo no tenía miedo a desafiar el relato oficial. Decía algo que hoy sigue generando incomodidad. El que no es conspiranoico está más ciego que un topo. Vamos a escucharlo. Tengo aquí una palabra, me da miedo entrar en ella y por eso seré rápido. Y la palabra es conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Pues mira, conspiranoia es la definición. La tienen las personas que creen que este mundo está regido por otras, no por los humanos, sino por otras inteligencias. En el libro mío, La Granja Humana, yo apunto a eso. Estoy en una granja y hoy lo que quiero decir, ¿quién es el dueño de la granja? Bien, los conspiranoicos pues creen eso. Y claro, es una cosa, la teoría está totalmente desprestigiada porque la ciencia lo ha dicho ya, que eso nada, son inventos de la gente. Yo soy conspiranoico, ¿entiende? Y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un topo. Bien. Lo recordamos siempre a nuestro querido Salvador Freixedo. Esta frase, que no hablaba de ninguna paranoia, no hablaba de algo mucho más profundo, ¿no? La incapacidad de cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué la gente es incapaz de cuestionar? Porque según Freixedo, el mayor triunfo del sistema no era controlar a las personas por la fuerza, sino lograr que aceptaran voluntariamente todo lo que le dicen. Bueno, estamos viendo que algunas personas se están dando cuenta, ¿verdad? Que no hay que obedecer ciegamente y no creer en todo lo que te dicen. El problema, bueno, justamente de creer ciegamente es que vivimos en una sociedad donde desde pequeñitos, desde chicos, nos enseñan a obedecer, a repetir, a aceptar. Y nos dicen que pensar, que estudiar y que consumir, que nos dicen todo eso, ¿no? Que creer. Y muchas veces jamás nos detenemos a simplemente preguntar: ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que creer todo lo que el colegio me dice? Bueno, Freixedo decía que el ser humano moderno había perdido esa costumbre, ¿verdad?, de investigar por sí mismo. Y las personas que escuchan la televisión solamente lo que hacen es después justamente ser programadas, ¿no? Y repiten los titulares, defienden versiones oficiales y atacan automáticamente cualquier idea diferente como la nuestra, ¿verdad? Nosotros somos los conspiranoicos. Fíjese que él esto lo decía ya hace como ¿cuánto tiempo? Unos 30 años atrás. Por eso fue un pionero Salvador Freixedo y será recordado siempre. Entonces, ¿por qué no cuestionar? ¿Y qué pasa con la gente que está programada? Nos atacan automáticamente, como en modo piloto automático, ¿no? No porque hayan investigado, sino porque fueron justamente, como les dije, programados, ¿no? Para reaccionar así. Reaccionan desde la programación. Entonces, a ver, entonces somos conspiranoicos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa realmente ser un conspiranoico? Porque ¿qué pasa? Durante años el sistema utilizó una palabra para desacreditarnos. A cualquiera que cuestione el poder. Y ser conspiranoico, justamente, decirte a vos que sos conspiranoico es como ponerte una etiqueta. Es un mecanismo psicológico, ¿no? Porque cuando una persona duda de algo, el sistema no necesita refutarla, ¿no? Le basta con justamente ridiculizarla justamente a esa idea. Y bueno, y Freixedo entendía perfectamente todo eso. Por eso decía, ¿no?, que el problema no era investigar, el problema era creer que los grupos de poder jamás conspiran, ¿no? Porque la historia está llena de conspiraciones reales. Porque sabemos que hay guerras que están fabricadas, operaciones psicológicas, manipulación mediática, experimentos ocultos. Ni hablar de la corrupción política, el control social. Y entonces, la verdadera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿Por qué muchas personas siguen creyendo que el poder siempre actúa con honestidad? ¿Por qué creemos que los que están arriba van a ser honestos siempre?
Esa es la manipulación invisible, ¿no? Que también hablaba Salvador Freixedo. Uno de sus libros muy conocidos es La Granja Humana. Y Freixedo hablaba justamente de un control silencioso, no necesariamente basado en cadenas físicas, sino en cadenas mentales. Él hablaba justamente de la manipulación de la televisión, la propaganda, la distracción, todo lo que fue pasando después. Por eso que él fue un pionero. La polarización, la división, el entretenimiento vacío. Y todo diseñado para mantener a las personas ocupadas constantemente. Pero no despiertas. Por eso es que cuesta tanto despertar, darte cuenta. Porque estás muy entretenido todo el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando una persona está agotada mentalmente, deja de cuestionar, no tiene tiempo para cuestionar. ¿Y qué pasa cuando una sociedad empieza a cuestionar? ¿Qué pasa? ¿Puede ser dirigida fácilmente? ¿Una sociedad que cuestiona puede ser dirigida fácilmente? No. ¿Y una sociedad que no cuestiona? Es fácil dirigirla. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad en la cual está muy cómoda no pensando. Porque pensar profundamente requiere de mucha energía. Y si no tenés energía, si estás agotado, no vas a tener tiempo. Investigar también requiere de tiempo. A veces uno está cansado y existe, a mí me pasa, hoy estoy muy cansado, pero esa fuerza de voluntad, que la voluntad es un músculo, la tengo entrenada y sigo investigando. Y estoy acá haciendo este video igual. Aunque esté cansado, porque intento romper esa barrera del agotamiento, ¿no? Entonces, cuestionar, ¿qué pasa cuando uno cuestiona? Empiezan a haber conflictos. Se pone incómoda la persona si vos la empezás a cuestionar. Por eso muchas personas prefieren callar, no decir nada, y ahí el mal es donde sigue avanzando. Y muchas personas prefieren aceptar el relato oficial. Es mucho más cómodo aceptar el relato oficial. Es más seguro. ¿O no? Vas a ser más aceptado socialmente. ¿Cómo vas a desencajar de lo que hacen todo? No. Pero bueno, Freixedo advertía todo este tipo de cosas. Y advertía algo muy importante. Que la comodidad intelectual puede convertirse en esclavitud. Claro que sí. Porque ¿qué pasa cuando otros piensan sobre vos? Empiezan a decidir sobre vos, o sobre ti. Deciden. ¿Por qué? Porque vos estás muy cómodo. Entonces ellos empiezan a hacer cosas por vos. Y después también tenemos el miedo al rechazo, ¿verdad? Ese miedo a ser rechazado. Muchas personas tienen muchas dudas internas. Un gran problema ese. Sienten que algo no encaja y callan, ¿verdad? No, mejor no digo nada. Me da miedo expresarme. Mirá si me rechazan. Miedo al ridículo. Miedo a ser aislados. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si no encajo, es por algo. Miedo a ser etiquetados. Y ahí aparece justamente nuevamente la frase de Freixedo, ¿no? El que no es conspiranoico está más ciego que un topo. Hay que desarrollar la capacidad de observar, investigar, cuestionar, analizar. Pensar por cuenta propia. Entonces el poder del pensamiento crítico, lo que Freixedo nos hablaba, insistía en algo fundamental. No creas automáticamente. No creas. Y es porque ¿qué pasa? Cuando uno crea automáticamente, lo oficializa. Es así. Empezá a investigar. Empezá a comparar. Empezá a observar patrones. Observar patrones.
Y empezá a hacer preguntas incómodas, manifestate, aunque sea en los comentarios, comentá, animate a comentar en las redes. Si no salís a la calle a manifestarte, empezá a comentar. Porque justamente el pensamiento crítico es una de las últimas libertades reales que posee el ser humano. El pensamiento crítico es una de las últimas libertades reales que posee el ser humano. Y hoy esa libertad está siendo reemplazada lentamente por ¿qué? Por los algoritmos. Disculpen. Está siendo reemplazada por eso. Justamente por la tendencia, por las narrativas prefabricadas, por emociones manipuladas, ¿verdad? Y tenemos la ingeniería social. La ingeniería social es algo que está controlando hoy en día todo, ¿no? Y la censura que hay es brutal. Emprendió, ¿no? Algo eficiente, ¿no? Que es mucho más eficiente, ¿no? A justamente censurarte la información. ¿A cuántos nos han censurado acá? En las redes, acá en Facebook, por ejemplo, en YouTube. A mí me censuraron muchísimas veces. Tuve que abrir otros canales. Ahora estoy con Esteban y los Orwellianos. Te quieren confundir, también te quieren distraer, dividirte. Divide y triunfarás. Y bueno, sabemos que estamos en guerra psicológica, ¿no? Ideológica, constante, todo el tiempo. Mantenerte emocionalmente agotado. ¿Y qué pasa? Las personas empiezan justamente a pelear. A pelearse entre sí. Y nunca justamente observan quién mueve los hilos de todo eso. Por eso Freixedo veía esto hace mucho tiempo, hace décadas ya, mucho antes que las redes sociales. Como les digo, muchos logaritmos están siendo manejados por la inteligencia artificial. Y él lo veía muchísimo, ¿hace cuánto? Y bueno, ¿qué significa despertar? ¿No? Despertar no significa creer justamente en cualquier cosa. Ni vivir con paranoia. Significa recuperar la capacidad de observar el mundo sin filtros, ¿verdad? Pensar por uno mismo. Aprender a detectar la manipulación. Y sobre todo, aceptar que muchas veces la verdadera incomodidad genera más rechazo que la mentira cómoda. Bien, Salvador Freixedo no tenía, obviamente, todas las respuestas, pero entendí algo esencial, ¿no? Una sociedad que deja de cuestionar se convierte en una sociedad fácil de controlar. En una era de manipulación digital, propaganda emocional e inteligencia artificial, la capacidad de pensar críticamente se vuelve un acto de rebeldía, amigos. Porque el verdadero peligro no es hacerse preguntas. El verdadero peligro es vivir creyendo que jamás nos engañaron. Bien, les mando un fuerte abrazo y vamos de vuelta con lo que nos decía nuestro querido Salvador Freixedo. Tengo aquí una palabra, me da miedo entrar en ella y por eso seré rápido. Y la palabra es conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Pues mira, conspiranoia es la definición, la tienen las personas que creen que este mundo está regido por otras, no por los humanos, sino por otras inteligencias. En el libro mío, La Granja Humana, yo apunto a eso. Estoy en una granja y hoy lo que quiero decir, ¿quién es el dueño de la granja? Bien, los conspiranoicos pues creen eso. Y claro, es una cosa, la conspiranoia está totalmente desprestigiada porque la ciencia lo ha dicho ya, que eso nada, son inventos de la gente. Yo soy conspiranoico, ¿entiende? Y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un topo. Bien.